Es oficial, Jaime Mellado abandona, bueno, o planea abandonar o se distancia del LVP y aparece el pánico que siempre aparece en estos momentos. La LVP se hunde, los esports se hunden. ¿Qué significa esto para el índice Nikkei? Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a ver en Las Cavilaciones de Cabra. No hay intro. La intro es que me han dado los derechos de la final de la LEC, así que por favor pasaos a verla por el canal de Twitch, también de la final del EMEA Masters. Y tenía otra cosa que deciros. Ah, sí, y tengo una entrevista con Mellado que ya hice hoy es jueves. Sale viernes este vídeo. Tengo ya la entrevista hecha con Mellado. Y bueno, pues si entráis al Patreon la vais a poder ver. Genial, ¿no? 1 hora y pico, hablamos de todos los temas, de sus motivaciones, de su carrera, todo lo que os puede interesar. De lo que va a ir este vídeo básicamente es del estado de los esports, de si realmente la LVP se hunde o hasta qué punto se puede hundir la LVP, por qué la LVP llega a este estado. Y bueno, pues qué pasa en general con el sistema de co-streamings, en el que yo evidentemente estoy metido. No quiero, bueno, no, como suelen decir, pues no le preguntes al peluquero si te hace falta un corte de pelo. A mí creo que no me hace falta de momento, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca es tarde para raparse la cabeza y entrar en una nueva era. En cuanto a lo que pasa con la LVP, para que os hagáis una idea rápida, imaginaos que durante 20 años pues está creciendo, ¿no? Como gente se está uniendo a un territorio nuevo y todo el mundo dice, Dios mío, en este territorio el maíz va a crecer genial, el maíz va a crecer increíble, es un territorio que va a dar un maíz fantástico. Bien, pues la LVP es el man que compró el edificio premium para poner una tienda de palomitas y resulta que el terreno no da maíz. Ese es el resumen de lo que pasa con la LVP. Y ahora pues, se tiene que comer la máquina de palomitas, irónicamente. Vamos a desgranarlo un poquito, exactamente qué es la LVP o cuál es la idea de cómo debería funcionar un negocio como la LVP. A ver, la LVP, no quiero decir que fue un poco una estafa a MediaPro, pero bueno, se la colaron doblada, ¿vale? Estas cosas pasan en el mundo empresarial, ¿vale? No es ningún tipo de ataque a los trabajadores ni demás. Por favor, que nadie use ni este vídeo ni ningún otro para ir a dar por saco en red, a rayarle a la gente. Dejad a la gente en paz, la gente está haciendo su trabajo. Esto es una cosa de cómo se diseña la estructura de una empresa. Bien, el caso. La LVP contaba con un formato de monetización que hoy en día está perdiendo sentido, y ahí es donde vamos a hablar del tema de los co-streamers. El formato de... Joder, qué voz de youtuber asquerosa me está saliendo, ¿eh? Es que me da como pereza. ¡Hola, chico! Es que me doy asco a mí mismo, ¿eh? Sí, me escucho hablar así y estoy como... Quiero vomitar en la taza del café, que por cierto, lo traje de México. ¿Cómo me ha gustado México? Dios, qué bien me lo he pasado. Bien, a ver, de todas formas, aunque no ponga la voz de youtuber, un poquito de alegría, un poquito de brío. Bien, ¿cuál es el formato de monetización o la idea con la que iba a funcionar supuestamente la LVP? Es el formato de los derechos de retransmisión. Es decir, según los cálculos de la persona que vendía, ¿no? El peluquero te dice que te hace falta el corte de pelo, pues según los cálculos de la gente que se dedicaba a vender los esports, habría 8 chorro millones de gente viendo esports a día de hoy. Spoiler, los esports crecen, siguen creciendo, pero no crecen al ritmo de las predicciones, porque la gente básicamente, esto es un poco también lo que pasaba, alguien inflaba una predicción, vendía la empresa, llegaba uno nuevo, miraba los datos, veía la verdad, inflaba sobre la predicción anterior y hay como una inflación de la inflación, o sea, la derivada está inflacionada en la inflación de lo que debería ser el crecimiento de la industria, y entonces la industria, no, aunque crece y va bien, o sea, no va bien en el sentido de inversión, porque obviamente pues ahora mismo estamos en un punto donde mucha gente ha vendido humo y estafas, entonces pues no mucha gente quiere invertir, pero lo importante, que es la gente que lo consume, la gente que se mantiene orbitando la industria como industria de entretenimiento, crece, y al final pues eso es lo que importa. El resto de cosas, bueno, ya se irán andando, siempre hay altibajos en todas las industrias. No creo que eso es un problema a largo plazo, ni de cualquier persona que esté en plan, los esports se hunden, el LoL se hunden. Yo creo que de hecho el LoL ha superado las expectativas que tenía Riot para el LoL. Creo que muchas veces, yo llevo en el LoL, claro, es que no lo sabéis porque no empecé a trabajar en el LoL hasta 2017 y muchos de vosotros ni estaríais vivos en aquella época. Pero yo llevo viendo el LoL desde la Season 1 y me acuerdo cuando en la Season 3 la gente decía que al LoL le quedaban 5 años, ¿vale? Entonces,
Sé que esas predicciones se basaban muchas veces en el StarCraft, que murió y era el eSport más influyente de su tiempo, y la gente decía, joder, los eSports pues irán muriendo como el StarCraft, ¿no? Pero tenéis el Counter-Strike que ahí lleva desde hace 80 años, el Dota 2 lo mismo, y básicamente el resumen es que Blizzard mató el StarCraft para poder vender StarCraft 2, porque en su momento no entendían un modelo de monetización que no fuese la venta directa, el retail, que le llaman. Hoy en día, el modelo con el que Riot Games planea monetizar los esports, en particular los del LoL, es simplemente utilizándolo como una publicidad del juego. Por tanto, mientras haya gente que quiera jugar al juego y la gente sigue jugando al juego, a veces más, a veces menos, evidentemente no está en su pico de moda, igual que ya no lo está el Fortnite, las cosas van un poco por rachas en la cultura, pero eso no quiere decir que se mueran, ¿no? Estamos en 2024 y aún hay rockeros, pues yo me la juego que en 2035, si no se lo cargan, habrá loleros, ¿vale? ¿Cuál huele peor? Ya lo dejo a cada uno. El caso es que el modelo que quería montar la LVP originalmente era el modelo de derechos de retransmisión. Es decir, se genera una competición, tú le dejas a alguien las imágenes en exclusiva, esa persona consigue patrocinios para esas imágenes de gente jugando al LoL, no tiene más, para esas imágenes que emite, esos patrocinios financian la estructura de la empresa y esto es muy importante, Riot puede hacer tratos con empresas respetables. ¿Qué significa empresas respetables? Pues que no es cualquier chalado que hace cualquier cosa. O sea, bueno, ya sabéis que la imagen pública muchas veces de los influencers tiene bastantes más crisis de las que puede tener la imagen pública de una multinacional, ¿no? Como es el grupo MediaPro. Y por dar un ejemplo, ¿no? Del grupo que es dueño de la LVP. Entonces, pues evidentemente, o cuando surgen escándalos, pues no son ni de cerca tan relevantes como cuando lo son de una persona famosa, porque también pues tiene su elemento de salseo y demás. Entonces, pues evidentemente, para las empresas en general les gusta mucho hacer este tipo de negocio entre ellas, sobre todo un negocio que se basa en imagen, un negocio que se basa en marca. Como os digo, la idea de Riot es que el LoL competitivo es una publicidad para el LoL normal. Por un momento pensé que no estaba grabando, me iba a cortar. Me río de mi propio chiste que ni siquiera dije. Bien, pues en ese sentido tenía perspectivas de funcionar un modelo tipo LVP. ¿Qué pasó? Pues ahora os voy a contar. Dame un segundo que me hice café. Es una taza de ositos en la nieve, que a veces me decís que soy un cutre de mierda y que no compro tazas. Bueno, pues eso es un osito y está en una bola de nieve. El efecto Snowball del famoso League of Legends. Bien, entonces, pues LVP montó una estructura que, a ver, eso. Yo, evidentemente, estafa es una palabra muy fuerte, ¿vale? Para mí decir estafa es como cuando, ¿no? Es esta moda de Twitter de que todas las palabras tienen que ser lo más exagerado posible, ¿no? Nadie es bobo, es pues lo que sea, ¿no? Una versión por 10 millones. No es una estafa, ni mucho menos. LVP le vendió, bueno, cuando MediaPro adquirió LVP era un negocio bastante funcional, que tiraba bastante bien, que tenía un contrato enorme con Orange, que tenía posiciones en un montón de países y se promocionaba a sí mismo como una gran multinacional. Y lo hizo con estos números de la inflación, del crecimiento de los esports. Entonces, claro, MediaPro estaba en plan, qué ofertón, ¿no? Esta empresa pinta súper bien, los esports son el futuro, queremos posicionarnos muy bien, tenemos ya tratos de exclusividad con pues, los esports más importantes, todo está bien, todo funciona, parece que es el momento de entrar a este negocio. ¿Qué pasó? Bien, hay yo creo dos problemas muy importantes que no había en el en el elemento de la televisión, de estas cosas. El primero es que cuando una personalidad se hacía antes muy famosa, no tenía otra manera de llegar a la casa de las personas que a través de canales de televisión. No podían tener su propia emisora, alguien no podía montarse su propio canal. Y eso es una cosa que hoy en día con Internet sí se puede hacer. Entonces, por una parte, uno de los problemas que afronta el modelo de derechos es el modelo de la fuga de talento. Es decir, si una persona es muy buena en lo que sea, en la retransmisión, como personalidad, obviamente el ejemplo canónico sería Ibai, en este caso, Caedrel sería el otro ejemplo que nos vendría a la mente, pero incluso versiones más humildes de esto, como puede ser Skyne, incluso mucho más humilde aún, como puedo ser yo, es clarísimamente mucha mejor o una decisión
mucho más razonable para nuestro futuro trabajar por nuestra cuenta que trabajar en la retransmisión, porque evidentemente lo que una empresa que tiene una estructura grande, que tiene que pagar a un montón de personas, gestiona, versus lo que puedes hacer tú literalmente desde el sofá de mi casa, que lo único que tengo de valor, el sofá no vale un duro, el ventilador vale 50 euros, la gente me dice, vaya televisión, cabra. Pues sí, es una pedazo de televisión, no voy a mentir a nadie, pero la uso para ver el LOL y enterarme bien de lo que pasa, es una herramienta de trabajo, que luego la uso para ver House de vez en cuando. Bueno, pues yo qué sé, el que trabaja con donuts come donuts, ¿sabéis lo que os digo? Pero la realidad es que no es una cosa, no es esto una gran superproducción, ni mucho menos. Entonces eso genera un problema, que es que hay una competición para las retransmisiones que no existía en el modelo tradicional y que incluso lo podríais ver en ejemplos como el casteo de Ibai del Mundial de 2020, que incluso sin imágenes en modo radio planteaba una competición seria y por supuesto superaba la retransmisión oficial española con imágenes. Esto es un problema muy difícil de abordar desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista de monetización. ¿Qué retransmisión deberían escoger las marcas? Porque no hay nada ilegal en reaccionar a cosas. Una cosa es que tú emitas las imágenes y otra cosa es que tú emitas una reacción mientras las imágenes se emiten en otro sitio. Por supuesto, pues en este caso no habría tanto problema porque una de las cosas que se hacían era sincronizar pues con un stream oficial, de tal manera que el stream oficial también recibe números y demás, pero incluso hay versiones de esto en las que no sería necesario hacer eso y en las que pues cualquier personalidad que salga a flote bastante bien, que sea carismática, que sea querida por la comunidad, o incluso una personalidad como la mía que no tiene ninguna de esas facultades pero estudia mucho el LOL, es muy friki y aporta cosas que la gente encuentra interesantes, pues puede plantear su producto alternativo al oficial que roba viewers y que no necesita de derechos para ser económicamente funcional. Bien, eso es uno de los problemas que afrontan. Vale, el otro problema que afrontan, y es un problema también bastante importante, es el hecho de que no hay un liderazgo o una experiencia en lo que es crear una empresa de nuevos medios de comunicación que funcione. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente la gente que tiene talento trabaja para sí misma, como estamos hablando, ¿no? Buscan oportunidades de trabajar para sí misma. No es fácil fichar a gente con talento que esté dispuesta a entrar en una estructura empresarial, pero tampoco es sencillo entender cómo es una estructura empresarial que funciona y es capaz de justificar los sueldos, es decir, que los trabajadores, bueno, en el sentido clásico capitalista, ¿no? Que un trabajador enchufado al medio de producción produce más valor del que recibe monetariamente, es decir, hace que la empresa no sea deficitaria. Es muy complicado de hacer, porque tú puedes tener gente para redes, pero ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu marca? ¿Qué funciona si quieren redes? Podéis ver cosas como, por ejemplo, el tema de KFC, pero es muy raro que haya cosas. El tema de KFC me refiero a si vais a TikTok y veis las publicidades de KFC o de alguna marca así más, de Cacaolat, también están bastante metidos en eso. Sí que usan como un formato bastante shitpost, bastante brainrot, muy de memes modernos, pero es casi una excepción, porque en general cualquier persona que tú puedas fichar, lo mismo que se aplicaba a los comentaristas, se aplica a cualquier otro trabajo creativo en este sentido. Entonces esto genera que al final acabas en un formato de empresa diseñado para el modelo antiguo, pues diseñado con una serie de estructuras en las que hay X personas en redes, no porque esas personas estén aportando muchísimo en redes, y de nuevo, no es culpa de que estas personas trabajen poco o lo que sea, es culpa de que tal y como está diseñado el rol, que muchas veces es para justificar una cantidad de interacciones de cara a una marca, una cantidad de gente que te ha visto, una cantidad de cosas, no aporta lo suficiente, es decir, no hace que a la gente le apetezca verlo. Yo puedo poner 100 tweets sobre un tema y farmear todas las impresiones que hacen falta. Eso no quiere decir que alguien se va a enchufar a mi stream por esos 100 tweets. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una cosa es conseguir impresiones o conseguir cualquier métrica y otra cosa es ser popular o algo que a la gente le apetece ver, y crear una estructura que sea capaz de conseguir eso con trabajadores que al mismo tiempo nunca pueden pasar X barrera de talento o obviamente se irán a trabajar para sí mismos, por lo dicho, porque no hay digamos una barrera de entrada en términos de coste, sea comentaristas, sea gente de redes sociales, sean editores, sea prácticamente lo que sea, genera una constante fuga de talentos de la estructura que impide sacar a flote un modelo que está en muchos puntos de vista anticuado. Entonces ahora hay que plantearse la pregunta: ¿qué sentido tiene para Riot Games
¿qué sentido tiene estructura de empresa, digamos, tener negocios con esta estructura de empresa que tiene todos estos problemas a nivel de monetización tan solo por la ventaja de imagen de marca? ¿Les vale la pena? Porque al final, desde su punto de vista, si lo pensáis, ¿no? Si ellos cogen 100 co-streamers, gente que ya está vetada, o sea, quiero decir, que gente que ha sido examinada, que los rioters de los países en concreto que dan los derechos los conocen, tienen buena relación con ellos, gente que acumula números, gente que lo produce gratis desde su casa, que está encantada de tener las imágenes, como es mi caso, venir a ver la final en Barra Cabra Maravilla, ya sabéis, Twix, no sé qué. Gente que está encantada de tenerlo, de hacerlo sin ningún tipo de coste. ¿Compensa la diferencia de imagen de tratar con una gran empresa multinacional ese coste? La diferencia de viewers, muchas veces, donde es mucho más fácil producir algo interesante atacando varias demográficas diferentes. Un problema que le planteé yo a Mellado hoy, le pregunté, ¿me podrías definir la audiencia objetivo del LVP sin usar la frase los que no quieren ver a Ibai? Y la realidad es que era complicado definirlo, ¿no? Ese es también un problema que afronta la empresa. Las cosas de Palacio van despacio. Tú tienes toda una marca que es la del grupo MediaPro que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta que tu ventaja también es ofrecer esa imagen sobria, seria. No puedes salir haciendo payasadas, rajeando en un clip. En definitiva, tienes una desventaja táctica muy seria a la hora de viralizarte y, por tanto, a la hora de competir con el resto de gente. Entonces, en pocas palabras, diría que la estructura de la LVP es un poco de dinosaurio. Lo que os decía antes de hacer la tienda de palomitas en un terreno que no da maíz. Prepararse para una estructura donde los derechos exclusivos tienen sentido, donde no se te puede fugar el talento para montar sus propias retransmisiones de manera independiente. Y resulta que eso no es lo que da el terreno. Lo que da el terreno es otra cosa, o lo que yo creo que es el futuro del LVP. Yo no creo que el LVP vaya a desaparecer. Creo que MediaPro se ha comido un colín. Con la LVP creo que se han comido enormes pérdidas, por lo que yo tengo oído. Evidentemente, yo no... De cara a la responsabilidad legal, yo no tengo ni idea de si estas cosas son verdad o no. Simplemente digo lo que oigo. Pido perdón si esto es algo que está mal o lo que sea. Pero la realidad es que yo creo que el LVP es una cosa que tiene que reducirse muchísimo en tamaño. Todas estas personas que os decía están en estructuras que no tienen una manera clara de producir valor por la naturaleza de la estructura, por la naturaleza de las redes y por la naturaleza de cómo de restrictivo es al trabajar en una multinacional la seriedad que tú tienes que plantear. Por ejemplo, no puede ser ofensivo. Recordad el escándalo que hubo, por ejemplo, con Nisqui, cuando pues Mellado tuvo varios toques de atención y demás, que pues también lo comentamos un poco en la entrevista, y comparadlo cómo fue eso respecto a lo que le sucedió a Shiro, que en muchos sentidos pues se comportó peor, pero al estar representándose a sí mismo de una manera más independiente, en un ambiente digamos más freelance, más suelto, las consecuencias fueron muchísimo menores. Y por cómo funcionan las redes, ese tipo de cosas agresivas, ácidas, conflictivas, son cosas que generan muchísima interacción, muchísimo crecimiento, y ya sabéis que en las redes no hay tal cosa, o es muy difícil que haya tal cosa como ir bien. Es muy rara, casi no hay, por usar un término un poco extraño, casi no hay clase media en redes sociales, ¿no? Es como eres irrelevante el 98% del tiempo y de vez en cuando lo petas. Pues te viralizas, un vídeo funciona muy bien, un tweet funciona muy bien, lo que sea funciona muy bien, y ahí es donde la gente te conoce y donde la mayoría de la gente descubre y accede a tu contenido. Muchísima gente a día de hoy no sabe que yo tengo un Patreon en el que hago resúmenes semanales de la LEC, entrevistas, consultorios, un montón de movidas. Aún hay gente a día de hoy que me hablan por el Instagram o lo que sea. Es como, oh, no sabe, cabra, no sabía que hacías esto. Yo pensé que lo habías dejado, pero estamos en 2024, ¿eh? Bueno, pues es que es difícil hacer llegar la información a la gente. Todo el mundo está todo el rato intentando hacer llegar información a la gente. Y esto es lo más complicado de este tipo de productos. Entonces, para mí, lo que le queda al LVP es ir reduciéndose gradualmente en tamaño, gradualmente. No deberían desaparecer. Creo que tiene sentido que sigan llevando pues, Superliga Primera. No sé si en el futuro habrá Superliga Segunda. Es algo que tendremos que ver, aunque es algo que para Riot es importante. Seguramente tengan una retransmisión oficial, pero el papel de la retransmisión oficial va a cambiar. Es decir, la retransmisión oficial, sea del LVP en español, sea de Riot en inglés, esto es una predicción mía, no es una información, pero bueno, hace 5 años dije que en 5 años estaríamos en el modelo del co-streaming
y he acertado bastante. Entonces creo que podéis confiar en mi predicción. Por aclarar un poco, el papel básicamente va a ser presentar una cara seria, una cara formal de cara a marcas a las que presentas números en global, pero clips, información, ejemplos de pues esta imagen más seria. Porque, entre comillas, digamos que aunque las marcas obviamente van a estar enteradas pues, de que hay un stream de Ibai, de que hay un stream de Kameto, de que hay todas estas cosas, la realidad es que no siempre van a tener recursos para comprobar lo que sucede en todos, casi nunca los van a tener, y aún así ofrece como una especie de barrera de responsabilidad, ¿no? Porque es como, bueno, este es más como una persona independiente, sí es cierto que nuestra marca se emite en su stream, pero la gente sabe que no es necesariamente que son ellos los responsables, entonces ahí básicamente se diluye un poco la responsabilidad, creo que va a haber un poquito más de espacio para ser ácido, para ser, bueno, pues una persona enfadada, estas cosas que funcionan para ser el tío que te habla así en los vídeos, no, para ser lo que sea que funciona en redes, pero no va a tener esa necesidad de un sitio centralizado, serio, profesional, que da toda esa imagen. Eso simplemente va a estar para enseñarle ejemplos a los señores de 50 años que manejan el dinero. Y eso es un poco lo que pasa también en el VP, desde tanto su creación como luego su gestión, que es mucho señor de 50 años manejando el dinero. Y eso está súper bien para un montón de cosas. Yo tampoco soy aquí el que está en plan, los boomers no saben lo que hacen, no sé qué. Harán bien un montón de cosas, pero evidentemente desenvolverse bien en redes sociales, hablar el lenguaje memético, que hoy en día es casi básico, pues no. Eso no es su punto fuerte, y eso es algo que hay que replantearse qué significa siquiera una estructura de estas, una estructura tipo empresa que saque un producto adelante en el mundo moderno de redes sociales. De momento estamos un poquito en un modo salvaje oeste en el que nadie tiene muy claro para dónde va el tema. Yo creo personalmente que la pregunta esta que le hice a Mellado de cuál es la audiencia objetivo va a ser la clave en el futuro. En Francia, por ejemplo, la OTP LOL sí que es un grupo de comentaristas que de modo freelance llevan la retransmisión, sí que es capaz de sacar adelante unos números competitivos. Yo creo que el futuro que nos espera es un futuro donde las audiencias objetivo estarán más marcadas. Es decir, tú a lo mejor no tendrás un solo stream de, me lo invento, 100.000 viewers, sino que a lo mejor tendrás 4 o 5 y pues uno tendrá 50.000, otro tendrá 4.000, habrá uno de 1.500 de dos chavales que lo están sacando adelante y habrá diferentes objetivos. Pues a lo mejor los chavales serán pues más humor raro, disfrutar sin entender cosas. Habrá el stream pues de los gafas, ¿no? Pues como puede ser el mío, de bueno, venimos aquí a estar en un tono más tranquilo, más relajado, a analizar el LOL más en profundidad y entender cómo lo que realmente pasa, ¿no? Y no tanto pues vivirlo desde un punto de vista de excitación. Y luego pues por supuesto también habrá pues, la, digamos, perspectiva clásica. El tema es más bien que yo creo que más porcentaje del dinero va a recaer sobre los propios creadores de contenido y co-streamers y menos regará la estructura de trabajadores que llevan a cabo un producto clásico que, como digo, no hay una manera muy clara de justificar su utilidad hoy en día. Mientras que, pues, en un formato más antiguo, con televisión y periódicos que son pues controladas por solo unas cuantas personas, pues efectivamente tiene mucho más sentido tener una serie de trabajadores que ya tienen carreras, que estudian, que los preparan para esto, que tienen una formación mucho más concreta y unos roles mucho más definidos. ¿Alguien me sabe explicar qué significa llevar el TikTok de una liga profesional? ¿Significa algo? ¿Qué imagen quieres dar? ¿Cuáles son los límites? Es un terreno que no está explorado y el que menos corre, vuela. Es decir, el que sea capaz de romper bien eso y hacerlo funcionar muy bien, casi seguro va a dejar el trabajo y dedicarse a ello porque podrá obtener más por ese camino. Así que yo os diría que va a ser algo así. En cuanto a Mellado, es un tío al que le va a ir muy bien. Yo creo que lo vais a seguir viendo por el LOL mucho. Le encanta el LOL. A mí me parece un profesional increíble. Es un tío que respeto un montón, que hace muchísimo por la comunidad, que no recibe gran recompensa en términos de animar a la gente, en términos muchas veces incluso de producir como un villano para los listos. Sé que a lo mejor no tenéis tan clara la idea de Mellado como villano como se puede tener, por ejemplo, de Quentin. Pero es cierto que esta actitud, este optimismo perenne con respecto a Europa y los resultados de Europa e ilusionar a la gente, cumple un papel muy importante. Por una parte es como el enemigo un poco de los gafas, pero por otra, por supuesto, la gente está dispuesta a creer que al final
es lo bonito de la competición, ¿no? Creer en que tu equipo puede salir adelante, en ese 1% o 0,1%, pero el día que pase, pues le podrás decir a todos que dudaron y tú estuviste ahí, siempre creíste y siempre apoyaste. Y eso también es muy bonito y es muy guay. Cumple un papel, yo creo, muy, muy relevante que no se ha visto recompensado en el ámbito profesional. La broma que yo le hice, antes se solía decir en los esports que te pagaban en visibilidad, la broma que yo le hice fue que ahora le están pagando en cariño, ¿no? Que es como, bueno, está a un nivel por encima de la visibilidad, pero está lejos de... Claro, ¿cuánto cariño compra una docena de huevos? Pues lo veremos. Yo creo que en ese sentido podéis estar muy tranquilos. Ni los esports van a colapsar, ni la LVP va a desaparecer, aunque hay mucha gente que le tiene mucha rabia. Yo, bueno, pues en su momento tuve mis conflictos con el VP, no son ningún secreto, pero con los años entiendo que cumplen un papel en la escena, que la mayoría de la gente simplemente quiere hacer su trabajo e irse a casa, no se quieren rayar. Me parece una manera perfectamente válida de salir adelante. Yo tampoco, pues, haciendo cosas en YouTube, haciendo vídeos y no sé qué, no estoy para darle lecciones de trabajo a nadie, ¿no? No es como si trabajas en las minas de ácido o cualquiera de estas cosas, o estás ahí soldando en una planta petrolífera, los trabajos que de verdad mantienen el mundo en movimiento. Pues estamos aquí un poquito pasándolo bien y estando relajados. Y en cuanto al colapso de los esports, lo mismo. No penséis que porque la gente se está yendo del VP es que los esports van fatal, que la gente quiere saltar a otras cosas, que el LoL se hunde, que bla, bla, bla. Todo eso, desde mi perspectiva, puede que pase, pero es bastante cuñadeo. Creo que simplemente estamos como asintóticamente moviéndonos a una posición estable que es más baja que donde estamos ahora, pero que de la misma manera que decrece, también decrece la derivada. Es decir, también decrece el ritmo de decrecimiento. Yo creo que eso llegará a un momento que se estabilice bastante, tipo Counter-Strike, tipo Dota 2, tendrá altibajos, como todo, pero no es que vamos a desaparecer y no es que porque la gente quiera buscar opciones fuera. El LoL no tiene sentido, sino es lo dicho. La gente que más, digamos, pues en el caso de Mellado, ¿no? Que tiene mucho talento, que se esfuerza mucho, que ha estado muchos años, entre comillas, regalando su esfuerzo al bienestar y la salud de la comunidad, pues también es normal que según pasan los años digan, oye, pues yo quiero ver algún tipo más de recompensa por todo este trabajo que he puesto. Y caray, pues si tienen el talento y la oportunidad de hacer cosas guays, pues ¿por qué no? ¿No? Al final tampoco es que se ha jurado un pacto de sangre con la LVP. Y yo creo que de hecho la LVP pasará a ser como una parte más modesta del ecosistema y una especie de lo segundo es por maníacos, o sea, no en el sentido de hacer programas ni nada de eso, pero sí en el sentido de que será como un paso más del talento, ¿no? Normalmente se decía mucho que, que la gente va es por maníacos, pero cuando son muy buenos se van al VP, y eso en general ha sido cierto en un histórico del LoL español, pero creo que también vamos a ver que la gente que está en el VP y es muy buena se acabará yendo del VP pues a pastos más verdes, y eso no significa que vayan a abandonar el LoL ni nada similar. Al final el LoL es una trampa mortal en la que todos nos vamos a descomponer y convertirnos en el petróleo del futuro. Pero... Gracias, Riot, por los derechos. No pensaba hablar mal de vuestro juego. Me encanta Nami, me encanta Lucian. El otro día jugué contra Brand Nami y fue una experiencia súper interactiva, Riot Games. Me encantaría daros mérito por esta botlane tan bien diseñada. La verdad que me pokeasen de 500 de vida a 2000 de rango se sintió muy interactivo. Gracias por las imágenes y gracias por haber hecho el LoL. Y nada más. Nos vemos en las finales. Entrad al Patreon si queréis ver la entrevista de Mellado. No rayéis, ni el LVP se muere, ni los esports se mueren, ni se muere Mellado. Simplemente este es el flujo natural de las cosas por cómo se pensaba que iba a ser la escena y cómo ha resultado, pues que termina siendo el panorama del negocio.